Good morning, domininos. Bien, la clase de hoy lleva por título La Edad Media y los grandes cambios. Nosotros el año pasado hemos desarrollado toda la Edad Antigua. Ahora corresponde para este presente año la Edad Media. Bien, entonces, ¿qué cosa es la Edad Media? Es la época que abarcó los siglos 5 al 15, de los años 400 a 1400. Tiene como principal característica la relación de la sociedad con la propiedad de la tierra, porque es la época en que se desarrolla el feudalismo. Sus principales hitos históricos fueron la caída de los imperios romanos de Occidente y de Oriente. Bajamos un poco y tenemos aquí, para un mejor estudio, una mejor comprensión justamente de esta etapa de la historia, los historiadores deciden subdividir en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media abarca los siglos 5 al 10, de los años 400 a 900, donde se observa la caída del Imperio Romano de Occidente, el surgimiento de varios reinos y la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, durante la Baja Edad Media, que abarca de los siglos 14 al 15, de 1300 a 1400, se observa el inicio de las cruzadas, la aparición de la peste bubónica y la caída del Imperio Romano de Oriente. En la parte inferior vas a poder observar aquí una línea de tiempo donde se observan los principales acontecimientos tanto de la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, la caída del Imperio Romano, 476, la invasión de los árabes a la península ibérica, 711, el inicio de la Guerra de los 100 años, en 1337, y la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, o la toma de Constantinopla. Bien, entonces, tenemos acá el Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo aparece? Bueno, en el año 395 después de Cristo, a la muerte del emperador romano Teodosio, decide dividir justamente el imperio por la mitad. Entonces aparece la parte occidental con su capital en Milán y la parte oriental con su capital en Constantinopla. Hoy en día ya no lleva ese nombre, es conocida como Estambul. Muy bien, entonces, este imperio romano de Occidente en algún momento va a caer. Y eso debido justamente a los bárbaros y las invasiones germanas, ¿no? Los romanos consideraban como bárbaros a todos los pueblos que hablaban lenguas difíciles o que no habían asimilado la cultura romana, ¿no? Y vivían justamente fuera de sus fronteras. En realidad no eran bárbaros porque estaban perfectamente organizados, presentaban toda una estructura política, social y económica, ¿no? Bien, entonces, estos germanos o bárbaros, ¿no? Justamente desde el siglo I después de Cristo empiezan a ingresar de manera lenta en sucesivas oleadas al interior del Imperio Romano. Ya durante el siglo III, ¿no? Ocurre justamente la división de Roma. Occidente sufre, ¿no? intensas invasiones germanas que van a ser contenidas justamente para poder mantener en vida al imperio. Bien, entonces, producto de estas invasiones, ¿no? hacia Roma, después del año 476, ¿no? aparecen justamente nuevos reinos, ¿no? Los germanos han fragmentado, dividido Roma y conforman nuevos reinos con sus respectivos monarcas. Pasamos a la siguiente página, ¿no? Entonces decíamos que tras la caída del Imperio de Occidente se va a producir un vacío de poder. Ese vacío de poder va a ser llenado por la presencia de la Iglesia, ¿no? que va a influenciar durante toda la Edad Media. En la parte inferior podemos observar aquí un mapa de las diversas invasiones bárbaras durante los siglos 4 y 5. Aquí vas a observar un recuadro de la leyenda indicando justamente los diversos grupos de bárbaros que van a ingresar justamente en dirección hacia el Imperio Romano de Occidente. Bien, ahora pasamos a la siguiente página y nuestro segundo tema es los imperios bizantino y carolingio, ¿no? Entonces, un primer imperio que forma parte de esta Alta Edad Media es el Imperio Bizantino, ¿no? Su nombre, ¿no? obviamente se debe a la capital, ¿no? La capital, que es Constantinopla, fue construida sobre una antigua colonia griega de nombre Bizancio, de ahí el término de bizantino, ¿no? Bien, entonces este imperio obviamente en algún momento va a enfrentar también las invasiones bárbaras, pero uno de sus métodos de defensa consistía en desviar esas invasiones hacia Occidente. Luego, durante esta época del Imperio Bizantino se produce el cisma de la Iglesia
¿Qué cosa quiere decir cisma? Cisma quiere decir separación. La iglesia que era una sola, la iglesia cristiana, se va a dividir. Entonces, obviamente van a ser esta iglesia de Oriente, ¿no? O iglesia ortodoxa griega también. Bien, entonces, a pesar de que en Bizancio había una muy buena evangelización, van a surgir pues algunas tendencias de pensamiento. Tenemos, por ejemplo, el llamado arrianismo, que afirmaba que Cristo no era divino, ¿no? Era creación del Padre. Está la otra corriente, el llamado nestorianismo, que sostuvo que en Jesús habían dos personas, una divina y otra humana. Y la corriente monofisista o el monofisismo, que defendía la naturaleza divina de Cristo. Muy bien, en algún momento, el patriarca de Constantinopla va a promover un decreto para mediar entre católicos y monofisistas, pero el Papa no va a aceptar esa mediación, por lo tanto va a excomulgar, ¿no?, al patriarca de Constantinopla y de Alejandría, y a partir de ahí se produce la división, ¿no?, justamente de la iglesia. Muy bien, entonces, dice acá, la reconstrucción de Roma. Esa fue una de las grandes intenciones del emperador Justiniano, que es la época de mayor esplendor que tiene el Imperio Bizantino. Entonces él va a proponerse recuperar los territorios de Occidente perdidos por los bárbaros y justamente reconstruir el antiguo Imperio Romano, ¿no? Su avance militar va a permitir justamente conquistar el norte de África y la península itálica, pero tuvo justamente la amenaza del Imperio Bizantino, por lo tanto tuvo que destinar buena parte de sus fuerzas a defender su propio imperio. Muy bien, entonces Justiniano también se le reconoce como un reformador incansable. Durante su reinado pues recuperó gran parte del antiguo Imperio Romano, ¿no? Durante su gobierno se le recuerda a Justiniano por haber hecho una compilación, ¿no?, justamente de las antiguas leyes romanas, más las que él proponía durante su época. En la parte inferior del texto vas a encontrar acá un mapa acerca de la evolución del Imperio Bizantino. Puedes observar ahí en la leyenda los diversos momentos en que justamente las campañas de Justiniano van a permitir extender, ¿no?, justamente este imperio. En la siguiente página podemos observar, ¿no?, dice acá el otro imperio importante que marca la Alta Edad Media, que es el Imperio Carolingio. Para el año 639, los reinos francos vivían en una etapa de anarquía. ¿Qué cosa es la anarquía? Es el desgobierno, ¿no? Y ese desgobierno dura hasta la llegada de Carlos Martel. Carlos Martel era un mayordomo de palacio del reino de Austrasia. El mayordomo de palacio es lo que hoy en día podría ser un primer ministro, ¿no? Durante esta etapa, los llamados reyes holgazanes, que eran los reyes francos, no ejercen el poder, sino que lo delegan a su mayordomo, ¿no?, a su ministro. Entonces Carlos Martel es muy conocido en la historia justamente porque él va a contener el avance de los árabes, ¿no?, desde España hacia Francia, ¿no? Va a contener el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, ¿no? Martel era su apelativo, ¿no?, porque su apellido era Heristal. Martel era porque los golpes que daba con su espada asemejaban a los golpes de un martillo, y por eso tenía el apelativo de Martel. Muy bien, entonces él detiene el avance de los árabes. Para el año 751, decíamos, su hijo, o el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, le sucede en el cargo justamente de mayordomo de palacio. Pipino el Breve, que es su hijo, el Breve también es su apelativo, ¿no? Breve le decían por lo bajo de su estatura, ¿no? Probablemente el promedio de un europeo de un 80 para arriba, él estaba por debajo de ese promedio. Por eso es que el apelativo de él era el Breve, él es Pipino de Heristal, ¿no? Bien, entonces él asume el cargo como nuevo mayordomo de palacio, y en algún momento Pipino va a sacar al último rey holgazán, Childerico III, del gobierno, y se va a coronar como nuevo rey, ¿no? Entonces Pipino el Breve, ¿no?, es hijo justamente del futuro emperador, padre del futuro emperador Carlomagno. Muy bien, entonces, cuando Carlomagno asume, ¿no?, el gobierno, ¿no?, del reino franco, va a iniciar una serie de campañas de expansión. Una de sus primeras acciones va a ser someter a los pueblos sajones y a los germanos del norte, y también más adelante va a entrar en campaña contra los musulmanes, justamente en España, y va a establecer justamente como frontera la región de los Pirineos. En el año 799, el Papa León III va a sufrir un atentado, ¿no?, y va a pedir la ayuda justamente de Carlomagno, ¿no? Y al año siguiente, en el año 800, en la Navidad del año 800, el Papa León III
lo va a coronar como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, entonces, ¿cómo llega a su fin el Imperio Carolingio? Carlomagno muere en el año 814, ¿no? Y le sucede su hijo Ludovico Pío. Ludovico Pío muere en el año 840 y luego el imperio entra en una etapa de crisis. Los hijos de Ludovico se van a disputar a través de guerra justamente la repartición del imperio hasta que finalmente deciden firmar el Tratado de Verdún en el año 843, donde el imperio va a ser dividido en 3 partes. Esa división más adelante va a generar ya el establecimiento de las actuales naciones de Francia y Alemania. Muy bien, amiguitos, muchas gracias.